El conductor cerró los seguros y dijo, «No está segura en casa». Antes de que pudiera responder, me pasó un teléfono y dijo, «Escucha, punto. Mi nombre es Lidia Camacho. Tengo 24 años y, la mayoría de las noches, siento que tengo 40». Eran casi las 12 de una noche de martes. El aire de otoño en la Ciudad de México era engañoso, te prometía frescura, pero te entregaba un frío delgado que se te calaba hasta los huesos. Yo estaba parada bajo la luz blanca y estéril de la entrada de una torre de oficinas en Polanco, un monolito de cristal y acero que se jactaba de su sostenibilidad y su diseño de vanguardia. Yo trabajaba en el piso 32, para una firma de arquitectos tan prestigiosa que sus fundadores eran prácticamente celebridades. Yo, por supuesto, no era más que una interna, una becaria, lo que en el lenguaje corporativo moderno significa, la persona a la que podemos llamar a las 10 de la noche para pedirle cambios urgentes. Estaba agotada. Era un cansancio profundo, que me dolía en la nuca y me hacía arder los ojos. 14 horas. 14 horas seguidas dándole vueltas a los renders 3D de un resort de lujo en Cancún, un proyecto de cientos de millones de dólares. El cliente, un multimillonario ruso, había decidido que la sensación del mármol en la suite presidencial virtual no era lo suficientemente opulenta. Así que ahí estuve yo, ajustando la reflectividad de una textura digital mientras mi propia vida se sentía opaca y barata. Saqué mi teléfono y el brillo de la pantalla me hizo entrecerrar los ojos. Un mensaje de mi jefe, enviado hacía 2 minutos, Lidia, necesito las revisiones del ala oeste para las 7 de la mañana en mi escritorio. Sin excusas. Un suspiro tembloroso escapó de mis labios. Sin excusas. Eso significaba llegar a mi departamento, desplomarme en la cama por quizás 3 horas, y despertar al sonido de mi alarma sintiéndome como si me hubieran atropellado. La ironía me golpeaba cada noche. Pasaba mis días diseñando paraísos artificiales para el 1%, calculando espacios donde colgarían obras de arte de millones de dólares, mientras yo apenas lograba pagar la renta de mi estudio de 40 metros cuadrados en la colonia Roma. Mi madre, Belén, había tenido que ayudarme con el depósito inicial. Es una inversión en tu futuro, mija, me había dicho, con esa sonrisa tranquila que siempre la caracterizaba. Tú estás construyendo cosas hermosas. Pero esa noche, no me sentía constructora de nada. Me sentía demolida. Polanco a medianoche es un desierto lujoso. Las boutiques de diseñador dormían tras cristales blindados. Los restaurantes caros habían guardado sus terrazas. El único sonido era el zumbido lejano del tráfico en el periférico y el silbido del viento contra el cristal del edificio. El olor a gasolina quemada se mezclaba con un toque de jazmín de algún jardín privado cercano. Apreté mi bolso contra mi pecho. Crecer en la CDMX te enseña a desarrollar un sexto sentido, un radar constante para el peligro. Una mujer sola, a medianoche, vestida con ropa de oficina. Era un cliché de vulnerabilidad. Cada sombra parecía moverse. Solo necesito llegar al coche, me susurré. Abrí la aplicación de Uber. La pantalla me mostró un Nissan Versa blanco, a 3 minutos. El alivio fue instantáneo y físico, como si un nudo en mi estómago se aflojara. 3 minutos. Conté los segundos, cambiando el peso de un pie a otro, mi cuello tronando por la tensión acumulada. Vi las luces del coche doblar la esquina de Arquímedes. Revisé la matrícula, SXT-45B. Coincidía. Cuando el coche se detuvo junto a la acera, casi corrí hacia él. Abrí la puerta trasera y me dejé caer en el asiento, el mundo exterior desapareciendo detrás del cristal tintado. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Seguridad. 20 minutos y estaría en casa. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Buenas noches, murmuré, mi voz ronca por la falta de uso. El conductor apenas hizo un sonido,
un gruñido bajo que podría haber sido un saludo. Era un hombre. Eso fue todo lo que pude discernir al principio. Tenía una gorra de béisbol calada hasta las cejas, ocultando sus ojos en una sombra profunda. Su rostro, en lo poco que se veía, estaba cubierto por una barba de varios días. Parecía tener unos 40 o 50 años. El coche estaba impecable, pero olía extrañamente a café muy cargado y a ese desinfectante de pino barato que usan en los autolavados. «¿Lidia?», preguntó. Su voz era grave, más un raspado que un sonido. «Sí, soy yo», respondí, mi atención ya volviendo a mi teléfono. El infierno de las 7 de la mañana me esperaba. El Versa se puso en marcha, deslizándose suavemente por las calles vacías de Polanco. Me recosté contra la ventana, el cristal frío contra mi frente. Observé cómo los edificios brillantes se alejaban, reemplazados por las luces familiares del Paseo de la Reforma. El Ángel de la Independencia brillaba con una luz dorada y orgullosa contra el cielo nocturno. Como siempre, como cada noche que trabajaba hasta tarde, saqué el teléfono e hice lo que mi rutina de seguridad me dictaba. Le envié un mensaje a mi madre. «Ya voy en el coche, ma llego pronto». Ella, Belén Camacho, de 47 años, respondió en menos de 10 segundos. Siempre lo hacía. Era como si estuviera esperando junto al teléfono. «Ok, mi hija. Con mucho cuidado. Cuando llegues, le pones las 3 llaves a la puerta». Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Las 3 llaves. Desde que tengo uso de razón, esa era su frase. Nuestra puerta tenía 3 cerraduras, la normal de la perilla, un cerrojo de alta seguridad y una cadena. Mi madre insistía en que usara las 3, siempre. Ella era una contadora pública certificada, ahora semi-retirada, que trabajaba como consultora independiente desde casa. Su vida entera era un libro de contabilidad perfectamente balanceado, ordenada, lógica y, sobre todo, segura. Desde que mi padre murió en un trágico accidente automovilístico cuando yo era una niña, ella se había convertido en mi alfa y mi omega, mi fortaleza y mi refugio. Lo había hecho todo por mí. Yo era su único proyecto, su única familia, y su preocupación por mi seguridad era legendaria. Cerré los ojos, el zumbido monótono del motor arrullándome. El viaje de Polanco a la colonia Roma no era largo. Unos 20 minutos, quizás 25 si había algún retén nocturno. Empecé a quedarme dormida, mi mente flotando entre la tensión de mi cuello y los planos del estúpido resort en Cancún. Me desperté sobresaltada. No fue un ruido. No fue un movimiento brusco. Fue una sensación. La sensación visceral de que algo estaba fuera de lugar. Abrí los ojos. No estábamos en la Roma. Las luces familiares de la Avenida de los Insurgentes no estaban allí. Estábamos en una avenida ancha, sí, pero flanqueada por edificios bajos y bodegas. El coche acababa de pasar un letrero borroso que decía, circuito interior. Pero lo había pasado. Habíamos perdido la salida. Mi salida. Mi corazón dio un vuelco. Mi cerebro de arquitecta, entrenado para ver patrones y desviaciones, se activó. Ok, Lidia, calma. Lógica. Análisis. Quizás había un accidente. Quizás el tráfico estaba desviado por alguna obra nocturna. Saqué mi teléfono y abrí Google Maps. La aplicación tardó un segundo en ubicarnos. El punto azul palpitaba, y mi estómago se contrajo. No íbamos hacia el sur, hacia la Roma. Íbamos hacia el norte. Hacia Vallejo. La zona industrial. Esto estaba mal. Terriblemente mal. Me aclaré la garganta, mi voz sonando patéticamente débil. Disculpe, dije, tratando de mantener la calma. Creo que se pasó mi salida. Mi casa está en la colonia Roma, ¿era por circuito? Silencio. El conductor no respondió. No giró la cabeza. Sus hombros estaban inmóviles. Oiga, insistí, mi voz subiendo una octava, el pánico empezando a trepar por mi garganta.
Le estoy hablando. Se equivocó de camino. Va en la dirección opuesta. Y entonces, en el silencio denso y cargado del coche, lo oí. Un clic. Un sonido seco, metálico, inconfundible. Venía de las puertas delanteras. Instintivamente, mi mano voló a la manija de la puerta a mi lado. Tiré de ella. Una vez. 2 veces. No se movió. El seguro para niños estaba puesto. El hielo líquido del pánico puro me inundó el pecho. «Detenga el coche», grité, mi voz finalmente rompiéndose. «Abra la puerta». Le dije que abra la puerta. Empecé a golpear el cristal con la palma de la mano. El sonido era sordo, inútil. Estábamos en una avenida oscura, flanqueada por almacenes con grafiti y lotes baldíos cercados. No había un alma a la vista. Mi pulso rugía en mis oídos, ahogando mis propios gritos. Le voy a dar todo lo que tengo. Mi bolso, mi teléfono, mi laptop. Pero déjeme ir, por favor. Entonces, la voz grave y ronca del conductor llenó el coche. No gritó. Habló con una calma aterradora, una calma que atravesó mi histeria y la silenció de golpe. No está segura en casa, Lidia. Mi cerebro se detuvo. Dejé de golpear. Dejé de respirar. ¿Qué dijo? Él no repitió la frase. En lugar de eso, ignorando mis sollozos ahogados, metió la mano en la guantera del coche. Mi corazón se detuvo, esperando un arma, un cuchillo. Pero no sacó nada de eso. Sacó un teléfono celular. No era un smartphone. Era un Nokia antiguo, de esos de plástico azul barato, un ladrillo de la década pasada. Un teléfono desechable. Sin mirarme, me lo extendió hacia atrás por encima del hombro. Su mano era grande, callosa. Escucha. Mi mano temblaba tanto que fallé al intentar cogerlo la primera vez. ¿Era una broma? ¿Una trampa sádica? Lo tomé. El plástico se sentía extrañamente cálido. Me lo llevé a la oreja, mi respiración contenida. No hubo tono demarcado. La llamada ya estaba conectada. Y entonces la oí. Era un sollozo. Un gemido de terror puro, un sonido que apenas reconocí. Pero era ella. Era la voz de mi madre. Mi mundo se inclinó y se rompió en 1.000.000 de pedazos. Por favor, gritaba, su voz desgarrada por la desesperación. Por favor, déjenla en paz. Ella no sabe nada. Se los ruego, no le hagan daño. Les daré el dinero. Les daré todo el dinero que quieran. Un grito mudo se formó en mi garganta. Mamá, chillé dentro del Nokia. Mamá, soy yo, Lidia. ¿Dónde estás? Mamá, ¿qué está pasando? Pero ella no podía oírme. La llamada era de una sola vía. Ella seguía suplicando, no a mí, sino a alguien más. A alguien que estaba con ella en nuestra casa. A alguien que la estaba aterrorizando. El sonido de su terror me arrancó del presente. De repente, ya no tenía 24 años. Tenía 12. Flashback. Me había despertado en mitad de la noche por un ruido. O más bien, por la falta de uno. La casa estaba demasiado silenciosa. Papá había muerto hacía 6 meses en ese trágico accidente de coche en la carretera de Querétaro. Me levanté de la cama, arrastrando los pies por el pasillo oscuro. La única luz provenía de la cocina. Mi madre estaba sentada en la pequeña mesa del desayunador, iluminada solo por la luz amarillenta del extractor de la estufa. Su rostro estaba enterrado entre sus manos, y su cuerpo entero se sacudía con sollozos silenciosos y profundos. Sollozos que intentaba ahogar. Mami, había susurrado yo, mi voz pequeña en la oscuridad. Ella levantó la cabeza de golpe. Sus ojos estaban rojos, hinchados, y su rostro estaba lleno de una emoción que yo era demasiado joven para entender.
se secó las lágrimas furiosamente con el dorso de la mano. Estoy bien, mija, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Es solo presión del trabajo. Mucho estrés por las auditorías. Vuelve a la cama, mi amor. Todo está bien. Yo le creí. Regresé a la cama y me tapé hasta la cabeza. Ahora, en el asiento trasero de este coche secuestrador, 12 años después, la verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Aquello no había sido estrés. No había sido duelo. Había sido miedo. El mismo miedo puro y absoluto que estaba escuchando a través de este teléfono barato. Salí del recuerdo, mi respiración agitada, la bilis subiendo por mi garganta. Usted, grité, girándome hacia el conductor. Sostenía el Nokia como si fuera una serpiente venenosa. ¿Quién es usted? ¿Qué le hizo a mi madre? Devuélvame a mi madre. Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo retrovisor. La luz de una farola solitaria iluminó su rostro por un instante. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos, la nariz chueca como si se la hubieran roto más de una vez. Eran ojos fríos, analíticos, pero no había crueldad en ellos. Había algo peor. Había una certeza absoluta. Yo no le hice nada a tu madre, dijo, su voz siempre en ese tono bajo y controlado que me ponía los pelos de punta. La estoy salvando a usted. Volver a casa esta noche es una trampa mortal. Y ellos la están esperando. Antes de que pudiera procesar esa frase, antes de que pudiera preguntar, ¿quién es?, el teléfono personal del conductor sonó. Era un smartphone moderno, montado en el tablero. El nombre que brillaba en la pantalla hizo que mi corazón se detuviera. Belén. El conductor descolgó la llamada y, para mi absoluto y total shock, activó el altavoz. Néstor, la voz de mi madre inundó el coche. Pero esta no era la voz aterrorizada del Nokia. Esta era una voz diferente. No estaba llorando. Estaba tensa, urgente, llena de adrenalina y autoridad. ¿Está contigo? ¿Está Lidia a salvo? El mundo se inclinó sobre su eje. El aire fue succionado de mis pulmones. Néstor, susurré, mi voz apenas un hilo. Mi madre. Mi madre conocía su nombre. Está conmigo, Belén, respondió él, su voz profesional, casi militar. Está asustada, pero está a salvo. Están en la casa. Lo oí todo. Lidia, dijo mi madre, su voz ahora dirigida a mí a través del altavoz del coche, tan fuerte y clara que me hizo saltar. Lidia, mija, escúchame con atención. Por el amor de Dios, escúchame. Mamá, fue todo lo que pude articular. Mi cerebro estaba roto. ¿Tú lo conoces? ¿Estás con él en esto? ¿Es un secuestro? No hay tiempo para explicar, espetó, cortándome. Su tono era el que usaba cuando yo estaba a punto de tocar una estufa caliente. No te resistas. No luches contra él. Escucha a Néstor. Él está ahí para protegerte. Él te va a salvar. Haz exactamente lo que él te diga. Y con la misma brusquedad con la que había empezado, la llamada se cortó. Silencio. Un silencio tan profundo y pesado que podía sentirlo presionando mis tímpanos. Mi madre, mi protectora, la mujer de las 3 llaves, la mujer que me rogaba que no hablara con extraños, estaba aliada con el hombre que me había encerrado en su coche contra mi voluntad. Miré la nuca del conductor. Su gorra. La cicatriz que ahora veía asomarse por debajo, una línea blanca que desaparecía en su cabello. Tú, susurré, mi voz temblando por una confusión tan profunda que dolía físicamente. ¿Néstor? Él soltó un suspiro, un sonido largo y cansado que pareció venirle desde el fondo del alma. Se subió un poco la gorra, revelando la cicatriz completa. Le atravesaba la ceja izquierda. Soy Néstor Ríos, Lidia, dijo, su voz perdiendo un poco de su dureza, volviéndose casi familiar. Soy tu primo.
El primo de tu madre. Crecimos juntos en Hidalgo, antes de que, bueno, antes de todo. Mi mente simplemente no podía seguir el ritmo. ¿Primo? Mamá nunca. Mamá dice que no tenemos familia, que su padre y su madre murieron y ya. No, dijo él, sus ojos fijos en el camino oscuro de Vallejo. Su padre, mi tío, y mi padre eran hermanos. Pero tuvimos problemas familiares. Diferencias irreconciliables. No nos habíamos visto en más de 15 años. Hasta que ella me llamó hace 3 días, sonando exactamente igual de asustada que tú ahora. ¿Llamarte? ¿Por qué te llamaría a ti?, pregunté, mi cerebro de arquitecta tratando febrilmente de construir una estructura lógica a partir de piezas que no encajaban. Mi madre, que planeaba sus comidas con una semana de antelación, llamando a un primo perdido del que nunca había oído hablar. Porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien completamente fuera de su vida normal. Alguien que supiera cómo manejar estas cosas, dijo Néstor, y hubo un matiz en esa última frase que me dio un escalofrío. Tuvo que cortar lazos con todos nosotros hace más de una década, Lidia. Fue la única forma que encontró para protegerte. ¿Protegerme de qué? Mi voz era un hilo. Néstor giró el coche bruscamente, adentrándose más en el laberinto de calles industriales. Las farolas aquí estaban rotas o no existían. La oscuridad era casi total. Hace 12 años, comenzó, tu madre no era solo una contadora semi-retirada que hacía consultorías. Ella era la contadora personal, la mano derecha financiera, de un hombre llamado Octavio, el patrón Vargas. El nombre me golpeó como un bloque de hielo. Octavio Vargas. Claro que había oído el nombre. ¿Quién en México no? Un empresario, cuello blanco, que había salido de la nada. Tenía proyectos de construcción, torres de oficinas, desarrollos turísticos por todo el país. Su rostro había estado en todas las revistas de negocios, y luego, de repente, en todos los noticieros criminales. Pero eso fue hace mucho. Octavio construye resorts, Lidia, dijo Néstor, y la sangre se me heló en las venas. Resorts de lujo. Como el que estás diseñando tú ahora mismo en tu oficina de Polanco. La conexión. La nauseabunda e irónica conexión. Él usa compañías de construcción como fachada, continuó Néstor, su voz dura como el acero. Lava dinero para gente muy, muy peligrosa. Cárteles. Políticos corruptos. Se volvió intocable. Y se volvió codicioso. Hizo una pausa, y el coche pasó por un bache que nos sacudió a ambos. Empezó a usar materiales baratos. Cemento de mala calidad, varillas más delgadas. Sobornaba a los inspectores de protección civil. Hace 12 años, uno de los edificios de apartamentos que construyó en Iztapalapa se derrumbó. No fue un gran terremoto, Lidia. Fue un temblor menor, de esos que tenemos cada 2 meses. Y el edificio se partió por la mitad. Murieron 20 personas. Familias enteras, niños. Me llevé la mano a la boca, el horror subiendo por mi garganta. Tu madre. Belén, ella era su contadora. Ella vio los libros contables dobles. Encontró las órdenes de compra de los materiales de mierda. Encontró los pagos en efectivo a los inspectores. Ella tenía la prueba irrefutable de que Octavio sabía que ese edificio era una trampa mortal, y no le importó. La imagen de mi madre, la mujer que me horneaba galletas de avena, la mujer que iba a mis recitales de piano, enfrentándose a un asesino corporativo, no cuadraba. Y tu madre, dijo Néstor, ella testificó. Lo encerraron, dijo, contestando a mi pregunta no formulada. 10 años. Con apelaciones, sobornos y buena conducta, lo redujeron. Salió esta mañana. Me quedé sin aliento. Un jadeo doloroso. ¿Esta mañana? Esta mañana. Y lo primero que hizo no fue ir a celebrar. Fue ir por la mujer que lo puso allí. Envió a sus hombres a tu casa. A tu departamento en la Roma.
No para lastimarla a ella. Aún no. La enviaron para esperarte a ti. Sabían tu horario. Sabían dónde trabajabas. Sabían que llegarías tarde. El terror puro, helado, me paralizó de una forma nueva. No era pánico. Era la comprensión fría de un plan. Eres la palanca, Lidia, dijo Néstor. Eres la única forma de hacerla pagar. El coche, las puertas cerradas, este extraño primo, de repente se sintió como el único lugar seguro en el mundo. Saben dónde trabajo. Saben dónde vivo. Lo saben todo, confirmó Néstor. Por eso tu madre me llamó hace 3 días, en cuanto supo que la apelación final de Octavio había fallado y que su liberación era inminente. Llevo 3 días vigilándote. Estacionado fuera de tu oficina, pretendiendo ser un conductor de Uber, esperando la llamada de Belén. Esta noche, ella llamó. Están aquí, dijo. Están en la sala. Y eso fue todo lo que necesité. Aceleré y te intercepté antes de que pidieras tu propio coche. Mi cerebro, el cerebro lógico de arquitecta, se aferró a un detalle. Un detalle que no encajaba en la narrativa de testigo heroica. Espera, dije, mi voz apenas un susurro. Si Octavio solo quiere venganza, ¿por qué oí a mamá en el teléfono? El primer teléfono. El Nokia. Néstor se tensó. Pude ver sus nudillos, blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Esa era una llamada diferente. Un teléfono desechable que le di. Estaba oculto en su habitación, con el micrófono activado. Para que pudieras oír lo que estaba pasando en la casa, para que entendieras que el peligro era real. Lo sé, dije, mi impaciencia creciendo. El peligro es real. Pero oí sus palabras exactas. Oí lo que les dijo a los hombres que están allí. Ella gritó, les daré el dinero. El silencio de Néstor fue ensordecedor. El zumbido del motor del Versa era lo único que se oía en el callejón oscuro. Néstor, insistí, mi voz subiendo, el pánico siendo reemplazado por una nueva y terrible sospecha. Ella habló de dinero. ¿Qué dinero? Si era una testigo, ¿de qué dinero hablaba? Néstor soltó un suspiro, un sonido largo y pesado que pareció venirle desde el fondo del alma. Mierda, Belén. Sabía que esto saldría. Giró el volante, metiéndonos en un callejón aún más oscuro, casi sin salida, y apagó las luces del coche. Nos sumimos en una oscuridad casi total. Esto es complicado, Lidia, dijo, girándose por primera vez para mirarme. En la penumbra, apenas podía ver el contorno de su rostro. Dímelo, grité. Tu madre, comenzó, y se detuvo, como si buscara las palabras. Tu madre no solo testificó. Ella sabía que testificar no era suficiente. Sabía que Octavio era un pulpo, que sus tentáculos llegaban a todas partes. Sabía que, incluso desde la cárcel, intentaría hacerle daño. Sabía que la encontraría algún día. Así que, tomó un seguro. ¿Un seguro? ¿Qué seguro? Cuando escapó de la organización de Octavio, en los días antes de ir a la policía, ella movió dinero. Mucho dinero. Tragué saliva. La boca se me había secado por completo. ¿Cuánto? 10 millones de pesos. Aproximadamente $500,000 en esa época. Mi visión se volvió borrosa. 10 millones. 10 millones. Los transfirió, continuó Néstor, su voz sin emoción, como si leyera un informe, de una de las cuentas secretas de Octavio en las Islas Caimán. Una cuenta que solo ella conocía. La transfirió a una cuenta anónima propia. Usó ese dinero para desaparecer. Para comprar el departamento en la Roma. Para empezar de nuevo. Para pagarte la mejor universidad privada de arquitectura. Para el depósito de tu propio estudio. Me tapé la boca con la mano. La bilis subió, quemándome la garganta. Iba a vomitar. Y fue esa transacción, concluyó Néstor,
como si clavara el último clavo en un ataúd, la prueba final e irrefutable de lavado de dinero que la fiscalía usó para encerrarlo por 10 años. Ella no solo testifició. Le robó. Y usó su propio robo como el arma definitiva contra él. El mundo se detuvo. Mi madre. Mi madre, Belén Camacho. La mujer de la moral intachable, la que me enseñó a nunca tomar un lápiz que no fuera mío de la oficina. Era una ladrona. No. Peor. Había robado a un asesino. A un monstruo. Mi vida entera, susurré, las lágrimas ahora fluyendo calientes por una razón completamente diferente. Mi educación. Mi carrera. Mi ropa. La comida que comí. Todo fue pagado con dinero sucio. Con dinero de sangre. Ese dinero te mantuvo viva, Lidia, dijo Néstor con una dureza repentina, su voz cortante. Ese dinero compró tu seguridad durante 12 años. Y ahora, Octavio lo quiere de vuelta. No le importa la cárcel. Ya pagó eso. Le importa su orgullo. Y le importan sus 10 millones de pesos. Y enviará a quien sea, y hará lo que sea, para recuperar ambas cosas. Va a desangrar a tu madre, usándote a ti. Apenas había empezado a procesar la magnitud de la mentira de mi madre, la mentira que había sido toda mi vida, cuando el callejón oscuro se inundó de luz. 2 faros brillantes, montados en lo alto de una parrilla cromada y amenazante, aparecieron en la entrada del callejón, bloqueando nuestra única salida. Una camioneta SUV negra, una Suburban, con los cristales tintados tan oscuros que parecían agujeros negros. No tenía placas. Mierda, gruñó Néstor. Encendió el motor y las luces de golpe. Nos encontraron. Demasiado rápido. Sabían que me estabas llamando, Belén. Agárrate, sobrina. El motor del Versa protestó con un chillido agudo cuando Néstor metió reversa y giró el volante violentamente. Chocamos contra un montón de palés de madera, pero logramos darnos la vuelta. Néstor pisó el acelerador a fondo. La persecución no fue como en las películas. En las películas hay música emocionante y maniobras increíbles. En la vida real, fue caótico, ruidoso y absolutamente aterrador. Era el rugido gutural del motor V8 de la Suburban contra el zumbido asmático y forzado del motor de 4 cilindros del Versa. Era un ratón siendo perseguido por un rinoceronte. Néstor era un conductor increíble. Se metió por callejones tan estrechos que juré que íbamos a arrancar los espejos laterales. Giraba en esquinas imposibles, el coche derrapando sobre el asfalto polvoriento. Pero la Suburban era implacable. Era más grande, más potente, y no le importaba golpear cosas. «Llama a la policía», le grité, aferrándome al asiento delantero con tanta fuerza que mis nudillos dolían. «No seas ingenua, Lidia», respondió él, esquivando un bache gigantesco que habría destrozado nuestra suspensión. La mitad de la policía de esta zona probablemente trabaja para él. Estamos solos en esto. Totalmente solos. La camioneta se acercó por detrás y nos golpeó. El impacto fue brutal. Un golpe seco y metálico que resonó en todo el chasis. Mi cabeza se estrelló contra el reposacabezas y el cinturón de seguridad se clavó en mi pecho, sacándome el aire. Grité. El Versa se tambaleó violentamente, pero Néstor, increíblemente, logró mantener el control. Pero estábamos perdiendo velocidad. El golpe había dañado algo. En medio del caos, el teléfono Nokia, ladrillo, en mi regazo, que se me había caído, sonó de nuevo. La pantalla se iluminó. Lo tomé con manos temblorosas. Era mamá. O más bien, la línea seguía abierta. Lo pegué a mi oído. Néstor, gritó, su voz distorsionada por el pánico y la mala señal. Están aquí. Están en la casa. Están rompiendo todo. ¿Saben que el dinero no está aquí? Lidia. Lidia. Hubo un golpe sordo, como si algo pesado cayera. Y luego, un grito. Un grito desgarrador,
Un sonido de puro dolor que se cortó abruptamente, como si alguien le hubiera tapado la boca. La línea quedó muerta. Mamá, chillé al teléfono. No. Mamá. Mamá. Cuidado, gritó Néstor. La Suburban ya no estaba detrás de nosotros. Estaba a nuestro lado. La ventana del pasajero de la camioneta bajó. Vi un brazo. Vi algo metálico. Néstor dio un volantazo suicida hacia la derecha, metiéndose en lo que parecía ser la entrada de una fábrica abandonada. Pero la camioneta nos embistió de costado antes de que pudiéramos entrar. El sonido fue ensordecedor. Un chirrido de metal retorciéndose. Vidrio estallando. El Versa giró como un trompo sobre el asfalto mojado. Sentí que el coche se levantaba sobre dos ruedas antes de estrellarse de nuevo contra el suelo. Giramos 180 grados y nos detuvimos con un golpe seco y final contra un viejo contenedor de basura oxidado. El motor se ahogó. Murió. Estábamos parados. Atrapados. La Suburban frenó bruscamente frente a nosotros, en la entrada del patio de la fábrica, bloqueando la única salida. Sus faros, ahora con las luces altas, nos cegaban, convirtiendo el patio abandonado en un escenario de pesadilla. Se acabó, susurró Néstor, su voz ronca por la adrenalina. No podemos huir. Hay que pelear. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El tiempo pareció estirarse. El silencio después del choque era denso, pesado, roto solo por el sonido de mi propia respiración, que salía en jadeos cortos y dolorosos. Las luces altas de la Suburban nos tenían clavados, como insectos en una exhibición. Mi cinturón de seguridad me oprimía el pecho y el olor a anticongelante y aceite quemado llenaba el coche. Néstor no entró en pánico. Se movió con una eficiencia tranquila y deliberada que me heló la sangre. Este no era un conductor de Uber. Este no era solo mi primo, contador de historias. Este era un hombre que ya había estado en situaciones así antes. Abrió la guantera. No buscó papeles de seguro. Sacó una pistola 9 milímetros, negra, de aspecto pesado y funcional. El clic del seguro al quitarse resonó en el coche como un trueno en la noche. Luego, hurgó de nuevo y me arrojó algo al regazo. Aterrizó con un ruido sordo sobre mi bolso. Era una lata pequeña, negra, con una tapa de seguridad roja. Un spray de pimienta. No quería involucrarte en esto, Lidia, dijo, su voz baja y rápida, sin apartar los ojos de la camioneta. Pero si esos tipos pasan de mí, si intentan abrir tu puerta, quita el seguro rojo, aprieta esto y apunta a los ojos. A los dos. No lo dudes. No cierres los ojos. Vacía la lata entera en sus caras. ¿Entendido? Asentí, incapaz de hablar. Mis manos temblaban mientras la agarraba. El metal estaba frío. Yo era una arquitecta. Yo diseñaba espacios para que la gente viviera, trabajara, sanara. No lastimaba a la gente. Las puertas de la camioneta se abrieron. 2 hombres bajaron. Eran siluetas gigantescas contra los faros cegadores. Entrega a la niña, Néstor, gritó uno de ellos. Su voz era áspera, callejera, llena de una confianza desagradable. El patrón la quiere ahora. Y quiere su maldito dinero. Néstor abrió su puerta lentamente, usándola como escudo. Si Octavio la quiere, dijo, su voz sorprendentemente fuerte, apuntando el arma con ambas manos por encima del techo del coche, que venga él mismo, el cobarde. Error, dijo el otro hombre, el más grande. Y se separaron. Como lobos. Uno fue directo hacia Néstor, moviéndose en cuclillas para usar el motor de la camioneta como cobertura. El otro, el más grande, vino directo hacia mi puerta. Hacia mí. Oí un gruñido y el sonido de un forcejeo en el lado del conductor. No miré.
No podía. El hombre grande estaba en mi ventana. Su rostro estaba iluminado por la luz interior de nuestro coche. Tenía una cicatriz en la mejilla y ojos muertos. Tiró de la manija de mi puerta. Cerrada. Sonrió. Una sonrisa horrible, sin alegría, que no llegó a sus ojos. «¿Vas a salir, muñeca?» Levantó el codo, preparándose para romper el cristal. El pánico me paralizó. Pero entonces, algo más se activó. Mi cerebro de arquitecta. Análisis. Emergencia. Solución. Recordé el estúpido curso de defensa personal que la universidad nos obligó a tomar. El triángulo, había dicho el instructor. Ojos. Nariz. Garganta. Puntos débiles. En el milisegundo antes de que su codo golpeara el cristal, bajé la ventanilla. No del todo. Solo 1 centímetro. Una rendija. Él parpadeó. Fue un movimiento tan inesperado que lo confundió. Se detuvo, con el codo en alto. Se agachó para mirar por la rendija, su rostro a centímetros del cristal. Fue su error. Quité el seguro rojo con el pulgar. Apunté la boquilla al triángulo. Y apreté el botón con toda la fuerza de mi cuerpo. Un chorro furioso de químico naranja y rojo salió disparado a presión. Le di de lleno en los ojos, la nariz, la boca abierta. El grito que soltó no fue humano. Fue un aullido de agonía pura, un sonido que se me grabará en el cerebro para siempre. Se llevó las manos a la cara, tropezando hacia atrás, ciego y rugiendo de dolor. Un disparo resonó en el callejón. Grité, pensando que me habían disparado. Pero el disparo no fue hacia mí. Fue Néstor. Había disparado al aire. El otro hombre, que estaba en un forcejeo cuerpo a cuerpo con él, se congeló. Vio a su compañero en el suelo, gritando y arañándose la cara. Vio a Néstor, firme, con el arma apuntándole ahora directamente al pecho. El hombre levantó las manos. «Está bien. Está bien. Joder. Nos vamos». Agarró a su compañero ciego, lo arrastró de regreso a la camioneta como si fuera un saco de patatas, y se fueron quemando llanta, desapareciendo en la oscuridad de Vallejo. Me quedé sola con Néstor en el silencio. El único sonido era el eco del disparo y los gemidos lejanos del hombre herido. Y luego, abrí la puerta, tropecé y vomité violentamente en el asfalto polvoriento. Mi cuerpo entero temblaba tan violentamente que apenas podía sostenerme. Néstor no dijo nada. Se quedó de pie junto al coche, con el arma todavía en la mano, apuntando a la oscuridad. Esperó. Esperó a que yo terminara de temblar, a que las arcadas secas cesaran. El Versa estaba abollado, la ventana lateral rota por el forcejeo de Néstor, pero el motor arrancó con un quejido ronco y protestante. «Ya pasó», dijo, su voz rasposa por la adrenalina. «Lo hiciste bien, Lidia. Lo hiciste muy bien. Sube». Condujo durante 20 minutos en silencio. Yo estaba acurrucada en el asiento trasero, hecha un ovillo, el olor metálico del spray de pimienta y el ácido de mi propio vómito llenando el coche. La arquitecta se había ido. La estudiante se había ido. No sabía quién era yo. Solo era un manojo de nervios temblorosos. Llegamos a un edificio de apartamentos antiguo pero sólido en la Condesa. Tenía rejas de hierro forjado en las ventanas y un guardia de seguridad somnoliento en una caseta que nos dejó pasar sin preguntas. Debía conocer a Néstor. Subimos al 5º piso por un elevador rechinante que olía a humedad y a productos de limpieza. El miedo había desaparecido, reemplazado por un vacío frío, entumecido. Y debajo de ese entumecimiento, una ira sorda empezaba a burbujear. Toda mi vida. Mi carrera, mis sueños, mi sentido del bien y del mal. Todo estaba financiado por una mentira. Néstor abrió la puerta de un apartamento al final del pasillo, el 501. Estaba oscuro por dentro. Entonces, una luz se encendió. Y ella estaba allí. Mi madre, Belén,
corrió hacia mí desde la pequeña cocina. Su rostro estaba pálido como el papel, sus ojos hinchados y rojos por el llanto. Tenía un corte en la frente. Lidia. Hija mía. Dios mío, ¿estás bien? ¿Estás viva? Me abrazó con una fuerza desesperada, sus uñas clavándose en mi espalda. Y yo la abracé de vuelta. Olía a su perfume de siempre, a lavanda y a algo más, a miedo. Enterré mi cara en su hombro y la sostuve, y el alivio de verla viva, de olerla, de sentirla, fue tan abrumador que casi me derrito. Pero entonces, la imagen de mi mano apretando el botón del spray de pimienta volvió a mi mente. El grito de ese hombre. Me aparté suavemente. Ella me miraba, sus manos temblorosas ahuecando mi cara, buscando heridas, sus ojos recorriendo cada centímetro de mí. La miré fijamente a los ojos. Mi voz salió fría, plana, desconocida incluso para mí. 10 millones de pesos, mamá. El color desapareció del rostro de Belén. Se quedó paralizada, como si la hubiera abofeteado. Sus manos cayeron de mi cara. Miró por encima de mi hombro a Néstor, que cerraba la puerta detrás de nosotros, sus ojos disparando dagas de traición. Le dijiste. Tenía que hacerlo, Belén, dijo él. La persecución. Preguntó por el dinero. Mi madre retrocedió, sus piernas chocando contra un sofá barato, y se derrumbó en él. Las lágrimas que había estado conteniendo ahora fluían libremente, lágrimas de agotamiento y derrota. Tuve que hacerlo, Lidia, susurró, su voz rompiéndose. No lo entiendes. No, grité, mi propia voz finalmente estallando, el vacío reemplazado por una furia ardiente. No, no lo entiendo. Me mentiste. Me mentiste cada día de mi vida. Toda mi vida es una mentira. Ese hombre, Octavio, sollozó ella, su voz subiendo. Nos lo quitó todo. Todo. Él mató a tu padre, Lidia. Me quedé helada. ¿Qué? El accidente de coche en la carretera de Querétaro no fue un accidente, gritó, su rostro contorsionado por un dolor de 12 años. Un camión sin frenos lo sacó de la carretera. Fue un aviso para mí. Un aviso para que me callara sobre los edificios defectuosos. Me quitó a mi esposo, me quitó mi seguridad, amenazó con quitarme a mi hija. Me quedé sin aliento. ¿Papá fue asesinado? Sí, gritó. Y yo iba a testificar de todas formas. Iba a hundirlo. Pero no iba a irme con las manos vacías. No iba a dejar que mi hija creciera en la pobreza mientras ese monstruo vivía en el lujo. Así que tomé el dinero. Tomé lo que nos debía. Tomé lo que le debía a tu padre. Quería que tuvieras la vida que yo no pude, una vida sin miedo. Una vida sin tener que preocuparte por el dinero. La miré, mi ira luchando contra el dolor de su confesión. Mamá, he vivido del dinero de un asesino durante 12 años. Y ese dinero te mantuvo a salvo, dijo Belén, su voz feroz a pesar de las lágrimas, enderezándose. Ese dinero pagó la mejor universidad, para que tu cerebro fuera tu arma. Te dio una educación que él nunca quiso que tuvieras. Y ahora casi me mata, respondí, mi voz goteando amargura. Casi nos mata a los dos. Ese dinero no compró seguridad, mamá. Compró tiempo. Y el tiempo se acabó. Néstor, que había estado observando desde la puerta con los brazos cruzados, finalmente intervino. Su voz era la de un estratega, la de un hombre que ve el tablero de ajedrez, cortando la tensión emocional. Pueden resolver sus problemas morales y su terapia familiar luego, dijo con dureza. Ahora mismo, tenemos un problema táctico. Y es grave. Ambas lo miramos. La furia y las lágrimas se congelaron. Octavio sabe de la casa en la Roma. Obviamente, tenía gente vigilando mi coche, o rastrearon la llamada de Belén, así que saben de mí. Y lo más importante, sabe que Belén tiene el dinero y que no está en la casa. Esto ya no es solo venganza, Belén, dijo, y la palabra siguiente me heló la piel hasta la médula.
Es limpieza de cabos sueltos. No puede dejarnos vivos. Ni a ti, Belén, por lo que le robaste y por lo que testificaste. Ni a ti, Lidia, por lo que sabes y por lo que le hiciste a su hombre. Ni a mí, por lo que vi y por lo que hice. Un nuevo tipo de miedo se asentó. Un miedo frío, pesado y lógico. Ya no era pánico. Era la comprensión de un problema arquitectónico. Estábamos en una estructura que se estaba derrumbando, y teníamos que encontrar una salida. Mi madre me miraba, sus ojos rojos suplicando. Esperando que yo dijera algo. Esperando que la perdonara, que la condenara, que llorara. Esperando que yo fuera su mija. Pero esa chica, la arquitecta cansada de Polanco, había muerto en ese callejón de Vallejo. Me levanté. Mis piernas temblaban, pero me sostuve. Mi cerebro, el cerebro que mi madre había pagado con dinero sucio, finalmente se activó, procesando todas las variables. Él quiere el dinero, dije. No fue una pregunta. Fue una declaración. Sí, dijo Néstor. Entonces sabe que mamá no puede acceder a él si está muerta. O al menos, no fácilmente. Nos necesita vivas, al menos a ella, para hacer la transferencia. Mi madre asintió, secándose las lágrimas. Está congelado. En una cuenta encriptada que solo yo puedo mover con una serie de claves. Se lo dije a sus hombres cuando rompieron la puerta. Bien, dije, mi voz sorprendentemente firme. Eso nos da tiempo. Eso es nuestra palanca. Me giré hacia la ventana, mirando las luces de la Condesa, una ciudad que de repente se sentía como territorio enemigo. Ya no temblaba. No podemos quedarnos aquí, dije. Este lugar es de Néstor. Lo encontrarán. No podemos estar en la Ciudad de México. ¿Y a dónde vamos, Lidia?, susurró mi madre. No tenemos a nadie. Néstor, me giré hacia él. Necesitamos otro coche. Uno que no esté destrozado. ¿Tienes un lugar? Un lugar fuera de la ciudad, lejos de todo. Néstor me miró, y por primera vez, vi una chispa de algo parecido al respeto en sus ojos cansados. Tengo una cabaña. En las montañas cerca de Hidalgo. Es rústica, no tiene internet, apenas hay señal de celular. Pero es segura. Nadie sabe de ella. Mamá, le dije, mi voz suavizándose por primera vez. No era la voz de una hija, sino la de una líder. Ve a empacar. Solo lo esencial. Ropa oscura. Zapatos cómodos. Nada de teléfonos, excepto el Nokia. Nos vamos en 10 minutos. Por primera vez en mi vida, no estaba mirando a mi madre en busca de respuestas. Le estaba dando órdenes. Había estudiado arquitectura para construir edificios desde cero, usando lógica, planos y resistencia de materiales. Ahora, sentía que tenía que usar esa misma lógica para deconstruir la vida de un hombre peligroso, o para construir un escape lo suficientemente fuerte como para salvar a mi familia. Miré a mi madre, la mujer que amaba con todo mi corazón, pero en quien ya no podía confiar ciegamente. Miré a Néstor, el primo que no sabía que tenía, un hombre que me había salvado la vida y que claramente tenía sus propios secretos. Estábamos rotos. Estábamos en peligro. Estábamos huyendo. Pero estábamos juntos. Néstor dice que debemos desaparecer, usar el dinero como carnada para tenderle una trampa a Octavio. Mi madre dice que debemos encontrar una manera de devolverlo, de comprar nuestra libertad y nuestra paz. Yo no estoy segura de a quién creer. No sé si lo que hizo mi madre fue un acto de supervivencia heroica o un crimen egoísta que nos ha condenado a todos. ¿Debería perdonar la mentira de mi madre? ¿O fue esa mentira precisamente lo que nos mantuvo con vida durante 12 años, solo para ponernos en la línea de fuego ahora? ¿Tú qué harías en mi lugar?